Hagamos unos 5 minutos, hagamos un breve repaso de qué es la personalidad jurídica, ¿ya? ¿Para qué sirve la personalidad? Yo le dije a ustedes hace un ratito que el derecho societario es un derecho instrumental y la personalidad jurídica es parte de ese instrumento. Reconocer que el legislador reconozca a un ente, personalidad diferenciada de los miembros que la componen, tiene un componente esencialmente, como decía yo, instrumental, esencialmente para facilitar las relaciones jurídicas. ¿Es lo mismo atribuir la titularidad del derecho a muchas personas que a una sola? ¿Qué les parece a ustedes? O la titularidad de una, no responsabilidad, titularidad hablo, por eso hago la diferencia. La titularidad de una obligación a un solo sujeto que a varios, ¿es lo mismo? No. ¿Qué resulta más fácil? ¿Pero qué resulta más fácil? La respuesta es obvia. ¿Cuál sería? No, está bien, pero que a uno sea el titular. ¿Me entienden? Por eso digo, hay que diferenciar entre la atribución de titularidad y de responsabilidad. No es lo mismo. Porque acuérdense que uno puede ser responsable, pero no titular de un derecho o de una obligación. Pues yo puedo ser responsable por el cumplimiento de una obligación, pero no ser titular de esa obligación. Por ejemplo, en nuestro ámbito societario sanal, si yo hablo de una sociedad que por el tipo societario los socios tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, eso no significa que los socios sean titulares de la obligación, significa que son exclusivamente responsables de la obligación de la cual la titular es la sociedad, que es el sujeto de derecho. ¿Ya? Fíjense que la ley de sociedades, ya en el artículo 2, cuando habla de la persona jurídica, me dice que la sociedad es un sujeto de derecho con los alcances previstos en la ley, es decir, que el reconocimiento de la personalidad jurídica societaria está dado por parte del legislador para que la sociedad pueda cumplir los fines para los cuales fue creada, no para fines distintos. ¿Estamos? Sino yo le reconozco este atributo, le reconozco este privilegio de la personalidad diferenciada para que yo pueda cumplir la finalidad que la ley me determina. ¿Cuál sería en principio, en el caso de una sociedad, la finalidad que tiene que tener? Esencialmente ser empresario, como yo le decía hace un rato, ser producción e intercambio de bienes y servicios. Claramente, la ley del artículo 1 me lo dice. O sea, yo creo un sujeto para que se dedique con los aportes de los socios a la producción e intercambio de bienes y servicios. Fíjense que eso me permite tener una personalidad diferenciada, con nombre propio, con domicilio, con patrimonio diferenciado y separado del resto de los socios. ¿Está? Es decir, tiene un montón de atributos que son consecuencia del reconocimiento de la personalidad jurídica, que en el caso de una sociedad, como ustedes saben, nace desde el momento que la sociedad se constituye. Que la inscripción en materia de sociedad no tiene nada que ver con la personalidad jurídica. ¿Estamos? ¿Se entiende? Que la sociedad es persona a partir del momento de su constitución, porque si no, no serían personas jurídicas la sociedad de la sección 4, que no se inscriben. ¿Estamos? Entonces, el legislador reconoce la personalidad porque, de alguna manera, esta personalidad diferencial permite simplificar las relaciones jurídicas. Ojo que esto no es nuevo, el tema de la discusión de la personalidad jurídica viene de mucho tiempo. Es ya de la época de la sanción del Código Civil y Comercial y de antes también, ¿no? De las teorías que explicaban la existencia de la personalidad jurídica como una mera ficción a la teoría de la realidad que adopta la Ley de Sociedades en el 72 y que de alguna manera es la que hereda el Código Civil y Comercial en el 2015, cuando el artículo 141 del Código me menciona o me dice qué es la personalidad jurídica. Y claramente con qué está vinculado. Recuerden, con el derecho constitucional que prevé el artículo 14 de asociarse con fines útiles.
la personalidad jurídica es de alguna manera lo que los códigos determinan, en este caso la ley también de sociedades, como ley especial, como el mecanismo para facilitar este derecho de asociación con fines jurídicos. ¿Entienden? Por eso el ejercicio vinculado con la atribución de personalidad jurídica diferenciada tiene que ser conforme a derecho. ¿Está? Tiene que ser dentro de los límites que previstos por la ley. No puedo excederme o utilizarlo como un instrumento violatorio de la ley o como con el ejercicio vinculado con el abuso de la personalidad jurídica, ¿está? Abusar de esa personalidad. Por eso, el reconocimiento de la personalidad jurídica va a existir en tanto y en cuanto yo me ajuste a lo que el legislador me determinó en los efectos de darme este reconocimiento de la personalidad jurídica distintiva. O sea, la personalidad distinta de las personas que conforman el sujeto. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Me sentí que estoy cansado. Entonces, claramente la construcción de qué sucede, cuál sería la consecuencia si los socios utilizando o empleando la persona jurídica no cumplen con la finalidad prevista por la ley o violan la ley o perjudican derechos terceros, se fue construyendo a lo largo de los años. No es algo reciente, ni empezó con el Código Civil y Comercial, ni empezó con la ley de sociedades, ni con su reforma en el año 1983 que incorporó el tercer párrafo del artículo 54. Está como un supuesto de inoponibilidad. Fíjense que digo inoponibilidad y no nulidad. No es un tema menor. Está, ténganlo en cuenta, que son dos formas distintas de ineficacia de un acto jurídico. La nulidad y la inoponibilidad. Cuando hablaba de desestimación de la personalidad jurídica, prescindencia de la personalidad jurídica, descorrimiento del velo societario, disregard of legal entity, como lo quieren llamar o como lo lean en algún libro, estamos hablando de un supuesto de inoponibilidad, no de nulidad. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, tengan en cuenta que la inoponibilidad de la personalidad jurídica no se construyó hace 20, 30, 40 años, sino viene desde antes. Además, viene del derecho anglosajón de fin del siglo XIX, que de alguna manera fue resaltado por el derecho continental europeo, pero que a Argentina, de alguna manera, recién la teoría del descubrimiento del velo se empezó a aplicar allá por mitad del siglo XX. Empezó de alguna manera la jurisprudencia en algunos casos, empezó a aplicar este instrumento para prescindir en algunas situaciones, en algunos casos, de la personalidad jurídica. De ahí que yo en el campus les compartí por lo menos dos fallos que son como muy significativos en materia de desestimación de la personalidad jurídica. Uno tiene que ver, entre el año 1973, el fallo de la Corte Suprema sobre el frigorífico Swift, y el otro es del año 1978, creo que si no me equivoco, de la sala D o D de la Cámara Nacional de la Justicia Comercial. ¿Qué? ¿Cuál? No, Astesiana. Y otro más, un poco más reciente, compartí, que ahora no me acuerdo el nombre, que habla también del tema de la desestimación de la personalidad jurídica por una situación de infracapitalización societaria, una quiebra de la sociedad. Creo que Carballude, si no me equivoco, hizo Carballude, sí, ahí está, Carballude. Fíjense que tiene efecto en concreto, ¿no? La inoponibilidad o la desestimación de la personalidad jurídica,
¿Qué es que esta personalidad diferenciada que el legislador le reconoce a determinados sujetos a determinados entes? Porque yo no puedo crear una persona jurídica, obviamente, que la ley no determina. Es decir, el reconocimiento de la personalidad de un sujeto es un instrumento de carácter legal, es una realidad de carácter legislativo, tampoco es una realidad tangible, no es una persona humana, ¿estamos? Pero es el legislador el que te reconoce la personalidad. Entonces, fíjense que hace un rato hablábamos de los contratos asociativos del Código Civil y Comercial, de la agrupación de colaboración empresaria, de la unión transitoria de empresas, de los contratos en participación. Y fíjense que todos ellos tienen características similares, son contratos asociativos. En definitiva, la sociedad también es una suerte de contrato asociativo, pero a diferencia de estos contratos asociativos, ¿qué tiene la sociedad que no tiene ellos? La personalidad diferenciada. Un sujeto de derecho la sociedad. Los demás contratos asociativos no lo son. Pero si ustedes se ponen a leer las características del contrato asociativo, dirán, pero esto es muy parecido a una sociedad, pero no lo es. Porque el propio código te dice, no son sujetos de derecho, no tienen personalidad diferenciada, no se les reconoce personalidad. ¿Quién lo dice? El propio legislador. Entonces, el instrumento de la personalidad diferenciada es una cuestión que el propio legislador determina o no. Pero vuelvo a repetir, ¿para qué la reconoce? ¿Para qué la considera? Y bueno, lo hace esencialmente a los fines de que se cumpla o que este ente pueda realizar los actos que respecto de los terceros faciliten los vínculos jurídicos. O sea, crear un centro imputativo de derechos y obligaciones distinto de los miembros o de las personas que las componen. ¿Vamos? ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Bueno. Obviamente, yendo en concreto a la ley de sociedades, si a mí el artículo segundo me está diciendo la sociedad es un sujeto de derecho con sus alcances previstos en la ley, claramente te está diciendo la ley, bueno, yo te voy a reconocer la personalidad diferenciada y todos los beneficios de la personalidad diferenciada en la medida que vos cumplas con la finalidad de la ley. Si vos no cumplís, te excedés, abusás de la personalidad jurídica, fíjense que el abusar de la personalidad jurídica nos trae también, de alguna manera, una vinculación con el concepto del abuso de derecho. El ejercicio regular de un derecho. En definitiva, el ejercicio de la personalidad jurídica también está vinculado al ejercicio regular de un derecho. Y la ley no permite el ejercicio abusivo de ese derecho. ¿Ya? Yo, con la excusa de la personalidad jurídica, no puedo hacer cualquier cosa con una persona jurídica. ¿Entienden lo que digo? Por eso está bueno, y les sugiero, si no lo han leído, que lean los fallos que publiqué, que subí al campus. Porque se va a entender este tema, como digo yo, que lo vamos a... Seguramente van a tener una pregunta. Entonces, tenemos diferentes supuestos, ¿no? Yo les decía que para llegar a la norma del 53º párrafo que se introdujo con la reforma legal de la ley de sociedades del año 1983, ¿no? La ley de 1903, pasó bastante agua bajo el puente, es decir, hubieron precedentes jurisprudenciales como los que acabo de citarles, como el caso Swift, el caso Ciano. Y en un caso, fíjense, en el caso Swift, la desestimación de la personalidad jurídica decidida por el juez en el ámbito de un concurso preventivo de una de las sociedades que integraban un grupo societario. Fíjense que por eso hablé del tema del grupo societario y del control, para que ustedes tengan en cuenta que cuando en el 54 tercer párrafo la ley me habla de control, me estoy refiriendo al supuesto del artículo 33 de la ley. Por eso invertí el día de hoy el tema para que quede más claro. Espero que quede algo más claro posible. Entonces, en el caso del fallo Swift, fíjense que
Estamos hablando de sociedades controlantes en una situación de control interno de derecho. Las sociedades a las cuales quedan afectados por la decisión final del juez y de la Corte Suprema de llevar adelante la desestimación de la personalidad pública son controlantes de la sociedad SWIFT, que estaba concursada preventivamente y a la cual se decreta la quiebra. ¿Estamos? Y hay una situación de control interno de derecho. Era una accionista mayoritaria. ¿Qué pasaba ahí? Había abuso de la personalidad pública. ¿Por qué? Porque el control per se, como yo decía, no es una expresión ilícita ni antijurídica, pero el uso o el ejercicio abusivo de estos derechos sí puede llevar a situaciones valiosas. Si yo tengo una sociedad que en vez de girar ganancias al exterior, lo hace disfrazado o encubierta de supuesta devolución de préstamos que te dan las sociedades controlantes, y obviamente si eso genera un perjuicio a otros sujetos, como eran los otros acreedores que tenía la sociedad en el concurso preventivo, como los acreedores laborales o los acreedores bancarios, y claramente estás perjudicando, estás usando la personalidad pública para claramente perjudicar los derechos de terceros. ¿Estamos? Y lleva a estas consecuencias. Y por otro lado, citando el caso especial, si hay un problema vinculado con un instituto como es la legítima hereditaria, ¿verdad? Donde en la constitución de una sociedad incomandita por acciones, una SCA, como se le dio, había un boom de constituciones de SCA en la década del 60 del siglo XX, antes de la expresión de la ley de sociedades, donde en este caso una persona constituye con 3 o 4 hijos una sociedad incomandita por acciones y deja uno de los hijos afuera y ese hijo se muere, es lógico que y luego se muere el que constituyó la sociedad, es lógico que la nieta de ese señor que quiere heredar por representación pretenda heredar, porque le corresponde una parte de la legítima que había ido a parar al patrimonio de la sociedad que se había constituyendo, dejado afuera uno de sus hijos. ¿Entienden? Entonces se violó la legítima hereditaria. En ese momento se pidió la nulidad de la sociedad, pero los jueces, ¿qué decidieron? Que no correspondía a la nulidad, sino la inoponibilidad de la personalidad pública. Fíjense que en este caso, en caso de supuesto de inoponibilidad de la personalidad pública, lo que genera o implica de alguna manera es que se prescinda para el acto, para el caso de la personalidad pública, pero la sociedad luego va a seguir existiendo, no deja de existir, porque si no, había una situación vinculada a una nulidad. Acá no, se prescinde, llegado el caso, en el caso anestesiano, que vuelvo a repetir, que en el fallo, se imputa la titularidad de bienes al causante, ¿para qué? Para permitirle a la perjudicada heredar. ¿Estamos? Transmitir esos bienes en herencia. Por lo menos la parte que le corresponde al hijo que quedó fuera de la sociedad. Donde se había dado un caso particularmente de premorencia, ¿no? En función de la sucesión por representación. ¿Estamos? Entonces, ese es el efecto. Lamentablemente a veces es un instituto que, a pesar de los años de la disponibilidad de la personalidad pública o la desestimación de la personalidad pública, ha sido mal aplicado y mal interpretado, ¿no? Se han aplicado situaciones que no correspondían y cuando se tenían que aplicar se han puesto requisitos que la ley no establece. O quizá la mirada con el efecto restrictivo del instituto, cuando en realidad tampoco la ley prevé un efecto restrictivo o restringido, o con un efecto limitado a la hora de interpretar la procedencia o no de la inoponibilidad de la personalidad pública. Los últimos años, vinculados al 54 tercer párrafo, se aplicó a muchas situaciones vinculadas a temas
relacionado con el juicio laboral, con el derecho del trabajo. Muchos colegas aplicaban o planteaban la inoponibilidad de la personalidad jurídica, la desestimación de la personalidad jurídica, cuando existía el caso del empleo no registrado. Carballo está un poco vinculado con eso. Claro. Pero no siempre procede una situación así en caso de empleo no registrado, o situaciones vinculadas al empleo no registrado con la inoponibilidad jurídica, porque tiene que claramente demostrarse que los socios utilizaban a la sociedad para eso. ¿Está? Y lo que se busca, en el caso de la desestimación o de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, es que el acto es al prescindir, fíjense que la personalidad jurídica determina separación. ¿No? Diferenciada. Responde la sociedad, que es titular de la obligación. Pero puede suceder que en algunos casos, cuando los socios utilizan al ente con la clara voluntad de perjudicar a los terceros, como por ejemplo en el caso que yo les decía, de la legítima hereditaria o préstamos disfrazados o reparto de ganancias disfrazado de préstamo, bueno, claramente hay una violación de la ley. Eso habilita el planteo que el juez, ¿no?, pueda traspasar la personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa cuando el juez decide el traspaso de la personalidad jurídica porque la sociedad está vulnerando o es un instrumento para perjudicar el derecho tercero? Cambia el concepto de imputación. ¿A quién le imputamos la titularidad de un derecho o de un bien o de una obligación? El centro imputativo cambia. Y para ese caso, no para siempre, sino para ese caso, por decisión del juez, lo que la ley me determina es que ese acto, en vez de imputárselo a la sociedad, se lo voy a imputar a los socios o controlantes judiciales. Voy a ir más allá de la personalidad, voy a prescindir de la personalidad jurídica, voy a entrar, ¿para qué? Para imputar la actuación al socio o al controlante. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Seguro? No la responsabilidad, como me contestan siempre, sino la titularidad o el del acto o del bien o de la obligación. Y por eso la ley habla de actuación. Fíjense que no habla ni de actividad ni nada por el estilo, dice actuación. ¿Por qué? Porque un acto que genera una violación a la ley o una utilización en perjuicio de terceros de la personalidad jurídica, ya podría habilitarme perfectamente que el juez declare la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Estamos? Por eso la ley me habla, dice, cuando la actuación, acto, y no dice actividad, no habla de algo realizado por la sociedad, sino habla del empleo de la sociedad por parte de quienes, de los socios o controlantes, no de la actividad de la sociedad misma. Porque si la sociedad realiza una actividad ilícita, ahí ya no estamos frente a un supuesto de inoponibilidad de la personalidad jurídica, sino al supuesto, yo no sé si ya había nulidad en el artículo 19, que es de la sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, y ahí estamos hablando de un supuesto de nulidad. ¿Estamos? Y lo que yo les traigo a la clase de hoy es un supuesto de inoponibilidad. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Está claro? Bien. Fíjense que yo les decía que hasta el 83 ya existía, se aplicaba el fallo Hill, tuvo otra trascendencia política importantísima por los actores que intervinieron en este fallo, como llegó la decisión que adoptó finalmente en septiembre de 1973 la Corte Suprema. Otros fallos también que no todos los comparten de campo, porque hay un montón de fallos que hablaron del instrumento de la situación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Inclusive el año pasado, con el ingenio leí otro, o sea, con la nueva ley, vinculado a la aplicación de la inoponibilidad jurídica en un sujeto de defensa del consumidor. Fue tirado los pelos entero, un fallo de la justicia jujeña, San Salvador Jujuy. Pero hasta que llegamos a la modificación del 54 tercer párrafo, obviamente no fue algo que se produjo de un día para el otro. Es un proceso que demandó una evolución legislativa, pero más allá de un desarrollo jurisprudencial que de alguna manera recogió todos sus antecedentes jurisprudenciales y los volcó en la redacción de una norma que se incorpora en el 83 a la ley de sociedades. ¿Quién puede leer el 54 tercer párrafo? Cuarto. Artículo 54. Tercer párrafo. El último. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los contratantes. Controlantes. Socios o controlantes, que lo hicieron posible. Quienes responderán solidaria. Ahí te interrumpo. Le de vuelta, cuando dice quién le responder, ahí no le ama. Volvé a leer, por favor, el primer párrafo. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios y controlantes que le hicieron posible. Bien. Fíjense, ¿cuál es el efecto que la ley determina que el juez debe decidir a la hora de decretar la inoponibilidad o determinar por una decisión judicial? Solamente eso lo puede decir un juez, la inoponibilidad de la persona jurídica. Lo puede decir cualquier juez, no tiene que ser un juez comercial. De hecho, los últimos fallos son muchas veces jueces laborales, jueces del trabajo. Hasta un juez penal podría decidir la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Es el juez, claramente. ¿Cuál es el efecto fundamental que marca la ley? No, la consecuencia. Que perjudica a terceros. Esa es la causa. No, eso no, le dé vuelta, porque no lo llevó a la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible. Ahí nomás. Imputación. Exactamente, eso es lo que dije hace un rato. La imputación de la actuación. Correr el eje de la imputación. Y acá no diría A los socios y a los controlantes. La teoría del conocimiento de velo, profesor, cuando hay un acto de este tipo. ¿Y estamos leyendo eso? Estamos hablando sí, desde que arranqué la hora. Yo estoy hablando de eso. No hay problema. Entonces, está claro, lo que se busca como consecuencia fundamental es imputar la actuación a los socios o controlantes que lo hicieron posible. Fíjense que la ley no solamente habla de los socios, sino también habla de los controlantes. Recuerden que la hora pasada hablé de control externo de hecho, donde el controlante no es necesariamente un socio.
Con lo cual, por vía del 54, tercer párrafo, también podría imputarse la actuación a alguien que no es un socio de la sociedad, sino que hay un ejercicio del control externo de hecho. ¿Estamos? ¿Entienden? O más. Bueno, no sé si está claro. La consecuencia fundamental de desestimar la personalidad jurídica es buscar la imputación de la actuación a los socios o controlantes que lo hicieron posible. ¿Estamos? Y es como surge, por ejemplo, de los fallos que yo les compartí, que les propuse. Que vuelvo a repetir, que insisto que está bueno que lean porque les va a servir. Entonces, no sé si está claro. Obviamente, hay quienes, criticando en el artículo 54 del tercer párrafo, dijeron, bueno, si estaba el artículo segundo, el que establece los límites de la personalidad, no era necesario agregar el 54 del tercer párrafo. De hecho, antes del 83 ya habían fallos basándonos en la norma del artículo 2 de la ley de sociedad. Pero bueno, el legislador quiso reforzar de alguna manera este instituto. Y también se planteó, también con los años posteriores a esto, qué pasaba con las personas jurídicas que no fueran sociedades. Si también se aplicaba la incompatibilidad de la personalidad jurídica o no. ¿Está? Entonces, la discusión era si aplicaba o no, hasta que esto se terminó de discutir cuando en el 2015 el Código Civil y Comercial incluyó en su articulado, en su normativa, el artículo 144. Y fíjense, vamos a ver, ¿tiene el Código Civil y Comercial? ¿No? Sí. Vale. ¿Quién tiene? 144. ¿Lo podés leer? O cualquiera que lo tenga más. 144. Sí. Inoportunidad de la personalidad jurídica. Lee fuerte, por favor. Artículo 144. Inoportunidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, le hicieron posible. Ahí te interrumpo. Fíjense, es parecido al 54 tercer párrafo, pero tiene una reacción un poco más amplia y más moderna, más abarcativa. Después hay una discusión, si el 144 podría aplicarse al supuesto de una sociedad. Fíjense que la ley de sociedad es una ley especial, ¿está? Con lo cual ahí entramos a discutir si aplicamos la norma de la ley general o la ley especial. ¿Está? Igual el contenido es bastante parecido. Lo único que el Código Civil Comercial va o hace una referencia un poco más amplia. ¿Estamos? Terminar de leer. Quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se Fíjate, aplica. perdón, que dice, al igual que 54, el tercer párrafo, que no tenés que leer aún, para que no generemos una confusión, finalmente termina siendo quienes serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados. Como ustedes verán, el principal efecto no es la responsabilidad por daños y perjuicios o la responsabilidad, sino lo que se busca es primero la imputación de los actos de la actuación. Y si además ese uso indebido a la personalidad jurídica que provocó la desestimación de la personalidad trae aparejado, provoca un daño, ahí se va a generar una responsabilidad. Pero no es el efecto natural y obligatorio, sino el efecto de la desestimación de la personalidad jurídica está relacionado con la imputación de la actuación. ¿Estamos? Sí. Yo digo, ¿no? Que esta imputación que
en la imputación. Un poquito más fuerte. Me pregunto si las personas que están involucradas en el acto ilícito, los socios, o no los socios, actuaron en buena fe, son, o sea, el castigo es con los bienes propios o con la sociedad. Y en realidad, si yo te estoy imputando una actuación es porque la obligación te la imputa a vos, o sea que vas a tener que pagar. O sea, personalmente no con los bienes de la sociedad. En principio no. Fíjate que yo di un ejemplo, por eso hubiera estado bueno, no sé cuál es el fallo anticiano, que yo la subida. No, lo anoté para leerlo, porque Está bueno porque ahí habla de cómo imputás, en este caso, la titularidad de bienes ante la violación de la legítima hereditaria. ¿Entendés? Le atribuyo la titularidad de los bienes, en vez de atribuírselo a la sociedad, se lo atribuyo a uno de los socios para que pueda heredar la nieta del padre que había quedado fuera de la sociedad. ¿Está? Bien. El ejemplo o lo que se busca como fundamento necesario es la imputación de la actuación. Vuelvo a repetir, es un supuesto de inoponibilidad. Por eso, la sociedad, luego de un fallo judicial de estas características, va a poder seguir existiendo en principio. No va a generar una nulidad o una disolución. claro, porque es más grave que una nulidad. No es más grave. No es más grave. No, porque la nulidad afecta a la sociedad toda. Acá lo que va a hacer es discorrerse por una sola vez, quizás, el velo societario para imputar la actuación. Claro, yo digo, me imagino, ¿no? Como juez, la inoponibilidad puede ser de un juez penal, digo, bueno, eso es bueno, pero no necesariamente puede. A ver, en el caso de la desestimación de la personalidad jurídica, se desestima quizá por única vez. No es que desaparece o pierde la personalidad, es por una sola vez. ¿Está? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de determinar. O sea, por eso digo, no confundan nulidad con inoponibilidad. ¿Estamos? No, de nada. Bien. Entonces, el efecto esencialmente es ese. Ahora, lamentablemente, como yo les decía, en los últimos años se ha utilizado el supuesto de inoponibilidad de la personalidad jurídica para que, por ejemplo, en materia laboral, lo que es común, lo que los abogados habitualmente buscamos que a la hora de iniciar un juicio alguien pague, porque si no, iniciamos un juicio, realizamos un proceso de varios años y después lo cobramos, es un poco penoso. Y es algo normal, lamentablemente, en la profesión. Y a veces echamos mano de la inoponibilidad de la personalidad jurídica y mezclamos en un conjunto de artículos cuestiones vinculadas a la responsabilidad de los administradores societarios con cuestiones vinculadas a la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Y no tiene una cosa nada que ver con la otra. Estamos a la hora de determinar la solidaridad por violación a la ley de un director de una sociedad que la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Estamos. No digo no proceda en algún caso, pero tampoco está bien lo que dijo la Corte en su momento en el caso. ¿Cómo se llama? Yo se los compartí. Palomeque con Benemet, que dijo que la sociedad debe crearse con el. O sea, que para que proceda la inoponibilidad de la personalidad jurídica, la sociedad deba crearse con el fin de perjudicar o defraudar a terceros. En realidad la ley no dice que la sociedad deba crearse con ese fin, sino la ley dice cuando la actuación de la sociedad, es decir, O sea, no por el que tiene que haberlo hecho. no necesariamente tiene que crearse con el fin de ser una. ¿Cómo se llama? Con la finalidad de que se crea con ese fin específico, sino que luego puede crearse con un fin totalmente lícito, pero luego la sociedad, o los socios, mejor dicho, realizaron actos que implican o que puedan generar la inoponibilidad de la personalidad jurídica. O sea que a veces la Corte también, a la hora de restringir
la inoponibilidad de la personalidad jurídica estableció requisitos que tampoco la propia ley dice. ¿Estamos? También un poco producto de la dificultad que trae la interpretación de esta normativa, por eso soy tan estricto con esto. Es decir, tengan en cuenta que el efecto principal de que el juez determine la inoponibilidad jurídica es que la imputabilidad o la imputación de los actos se haga a los socios o controlantes, jurisdicción posible y no a la sociedad. ¿Estamos? Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quiere que avanzamos? Sí. ¿Cómo lo entiendo? El jaboncito, ¿verdad? Bueno, nos vemos conmigo el jueves. Mañana con la doctora.